Bueno, mis amigos, Jorge Colbert tiene una información que no tiene nadie, lo consiguió hoy temprano, como eso a las 2 de la tarde, así que vamos con Colbert. Así es, Felidán, hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, que hablamos varios temas. Vamos a ir esta entrevista en dos partes, una hoy, otra mañana de seguimiento, pero quiero que vean, en este caso vamos a hablar sobre el alivio contributivo, qué es lo que él plantea, y luego sobre el tema del presupuesto, que es otro tema importantísimo. ¿Qué dijo el director ejecutivo en relación al alivio contributivo que anunció la gobernadora de Puerto Rico? Y vamos a verlo ya mismo los videos. Primero, el alivio contributivo está aprobado. 554 millones, no tiene efectos presupuestarios ni en el que está corriendo ni en el próximo, porque estos son principalmente ahorros de años anteriores, del 2021-22 hasta este momento. Además de eso, y esto es importante que todo el mundo esté claro, esto es un alivio por un año, es decir, no es parte de una reforma contributiva, no es prospectivamente de manera indefinida, solamente es este año, porque es un dinero que se va a utilizar en una sola ocasión. Tercero, le va a aplicar a los contribuyentes que generaron $150,000 o menos de ingreso neto. No hay condiciones si tienen o no dependientes. Y otro tema importante, si usted tiene deudas con Asume o con el propio Departamento de Hacienda, no va a recibir el beneficio. Pero vamos a escuchar directamente del propio director ejecutivo sobre este tema y regresamos unos segundos. It was money that was already in this budget, set aside for other purposes. Now we're going to use it for this purpose. And it's one time, so it has no impact on next year's budget and no impact going forward. And that was what we had to work on with the governor. Yeah, and that is something we're still talking about with the governor. The governor's priority was to do some relief now. The other reform might take a little bit longer. So we'll work on a longer term reform. But in the meantime, she was able to identify and we were able to confirm that these resources from this year's budget are available in order to pay for this. And we removed the other spending. Okay. Es decir, según el director ejecutivo, esto es una petición de la señora gobernadora que estableció que esto era uno de los aspectos prioritarios y muy particularmente que está el dinero para hacer estos pagos tan pronto como las próximas semanas. El otro tema que abordamos fue el tema del presupuesto. Hay una carta que envió la Oficina de Gerencia y Presupuesto de respuesta a los requerimientos de la Junta. Todavía esa carta no se ha aprobado, está en trámite. Sin embargo, es importante, y van a ver ahora en la grabación donde el director ejecutivo confirma a los policías que el dinero de los aumentos que pidió la señora gobernadora están consignados en el presupuesto, son fondos recurrentes, es decir, que esos salarios se van a mantener de ahora en adelante. Y particularmente, este es bien importante para todos esos que andan con muchas peticiones y con ideas, cualquier cambio que se requiera que tenga que ver impacto fiscal, tiene que tocar base con la Junta y además ajustarse al presupuesto de 13.181, quiere decir que no hay ingresos adicionales. Vamos a escuchar al director ejecutivo de la Junta. That's the discipline of budget making. And I can say before Promesa, for 16 consecutive years, that did not happen. You passed the budget on July 1, on June 30th, and then in August you spent more money, September, October you spent more money, and the budget was busted by the time you made it into the following year. The discipline is when you pass a budget, stick to that budget. And that means that, yeah, that's the budget for this year. If you want more money for next year, then that's in next year's budget. That is the process. And let me tell you what concerns me, and this is why you have to do it this way, is revenues this year are declining year over year. Some people will say, well, they're higher than your forecast. Yes, because our forecast said that revenues were going to decline. They're not declining as much as the board said they were going to decline, but they're less than last year. Is that an anomaly or is that a trend? That's what we're working on right now. The question is, so in 27, are revenues going to decline again? Or are they just flattening and getting to a flattening level? Either way, that's what drives the budget process. And for Puerto Rico, which is why these reforms are important and more reforms to come, because there's been a disconnect between the revenue side and the budget side. Revenue side doesn't talk to the budget side. So budget does a budget, completely disconnected from revenues, and then we'll figure that out later. You know, the governor, I heard her earlier, and all of the things she said are the things that we've been discussing. It's better to be more conservative than not, because then you're going to have a problem. But that's why these reforms are important. Going back, that's why it's important to put a budget stabilization fund. A 5-year plan forces you to be honest
not just about this year's budget, what are revenues going to look like next year, the year after that, and the year after that. De hecho, esto es bien importante. Dentro de estas conversaciones con el gobierno, está con nosotros el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Hay un acuerdo para erradicar dos proyectos que ya se sometieron, que es para crear un fondo de estabilidad financiera y otro de inversión de capital, que se supone que se apruebe como parte de este esfuerzo de este alivio. Sin embargo, a preguntas específicas, si estos proyectos se detienen, se paralizan o no se aprueban, si el alivio va como quiera, la respuesta es que sí, no están atados al alivio. Quiere decir que el alivio usted lo va a recibir tal y como se le prometió y respectivo del futuro de estos proyectos. Secretario, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Esta propuesta de estos fondos de reserva y de inversión de capital lleva ya un tiempo que se viene trabajando y discutiendo. Sí, pero de hecho para mí los fondos de reserva son como una semipantomima, porque si tú recibes ingresos y no hay una resolución de presupuesto para gastarlo, pues en teoría se quedan depositados en la cuenta del secretario. Cuando tú dices de reserva, pues en esencia tal vez estás amarrando que esos fondos se queden para un propósito en determinado momento, pero eso siempre va a estar sujeto a que futuras asambleas legislativas lo cambien, tal cual como ocurriría con fondos depositados en el Fondo General. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este fondo de reserva, según se presentó y se explicó, va a ir subiendo hasta el 2032 hasta llegar a 13.5%. Estamos hablando de más o menos 1.700 millones de dólares. Es una cantidad significativa, pero eso tiene también que producir entonces unos ahorros en el resto del presupuesto. Sí, la Junta ha planteado eso. En el pasado, el gobierno de Puerto Rico depositó cerca de 1.500 millones de dólares en un fondo de emergencia. Están tratando de replicar esto para otros propósitos y también para mantener... Es una estrategia de la Junta para mantener de alguna manera al gobierno un poco maniatados para poder reducir la carga contributiva, al decir que ya esos dineros pues tienen un propósito de ser reservados. El dinero para el aumento de la policía, según ellos nos han explicado, sí va a ser de manera recurrente, sí están garantizados, pero da la impresión que no hay dinero para más nadie, obviamente no, en este presupuesto, quizás en un futuro, pero ahora mismo van a ser los únicos empleados públicos que reciben beneficios. Sí, y se ha visto, ¿verdad?, una tendencia, podrán decir lo que sean y podrán tratar de desmentir, pero los números ya están ahí publicados en el Departamento de Hacienda, señalan que sigue habiendo una tendencia de aumento en el gasto público. Eso es irrefutable. Ahora bien, como bien señaló el director Mujica, hay unos recaudos por encima de esos gastos y contra eso es que están girando. No sé si usted recuerda que casi siempre para el final del año fiscal iban como gallinas sin cabeza y trepaban el presupuesto para reservar o para destinar a otros propósitos a último minuto. En este caso, pues por fin deciden la Junta aprobar un alivio a la gente, que de hecho el lunes 26 de enero, a solo días de que la gobernadora hubiese presentado la reforma contributiva, en una entrevista con el periódico El Vocero, yo señalo, no persigan posponer la fecha de vencimiento de las planillas, saquen el ciclo contributivo y persigan un alivio reintegrable, que es lo que está ocurriendo hoy. Vamos al seguimiento a esto. Gracias, secretario de Estado. Nosotros, amigos, vamos a una pausa, regresamos en un segundo. Hay